Hola a todos, bienvenidos al primer capítulo de Dr. Horse, un podcast donde vamos a hablar de los caballos principalmente, de todos los participantes, médicos veterinarios dedicados a esta actividad, de la industria que hay alrededor de los caballos y obviamente con más de algún invitado que sea un amante de los caballos full. Hoy día, para empezar, tenemos un invitado de lujo, de verdad de lujo. Es un médico veterinario de la Universidad de Chile que se dedicó a los caballos desde un comienzo. Posteriormente tuvo la posibilidad de hacer y trabajar y especializaciones en el extranjero y volvió con una meta que antes no existía, hacer algo muy específico y tener un centro equino, del cual es referencia, digamos, con tecnología de punta. Hablo del doctor David Parra. Hola David, ¿cómo estás? Hola Santiago. Gracias. David. Gracias público. David, ¿cómo estáis? Bien, gracias Chaco por invitarme y todo así que aquí todo dispuesto a escuchar de qué se trata esto y todo. Mira, esto es muy sencillo. La verdad es que este podcast en el fondo se trata de que conversemos acerca de los caballos, pero también de nuestra historia, de por qué llegamos a este mundo, de por qué llegamos en nuestro caso, a la medicina equina. Y dentro de la medicina equina, a la cirugía, ponte tú, al diagnóstico por imagen, qué sé yo. Cuéntame, muchos sabemos que en tu vida tú viviste alguna vez cuando niño o en la juventud en Estados Unidos. ¿Cómo se dio eso? Claro, yo me fui chico a Estados Unidos y hice toda la secundaria en Estados Unidos, en un estado bien fregado para vivir, que era Nueva York. Racismo. No es menor, sí. Y la verdad que de chico mucho trabajo, una niñez un poco dura, Yeah. pero eso es lo que a uno lo hace después lo que es y lo que logra en el fondo. Claro. Pero de la misma manera con papá full apoyo siempre todo y bueno, yo hice mi secundaria en Estados Unidos y la carrera de medicina veterinaria en Estados Unidos es bueno, primero muy caro estudiar allá y después súper difícil poder entrar a la universidad de veterinaria. Uno primero tiene que pasar el filtro del college y después de eso tienes que postular a las distintas escuelas de derecho, de qué sé yo, medicina, veterinaria. Pero la escuela de medicina veterinaria era carísima, ¿ya? Y la mitad de mis hermanos vivía todavía en Chile. Ya. Claro, entonces la verdad, yo me quería regresar. Yo me fui a Estados Unidos como a los 12 años y yo tenía 19 y tomé la decisión. Yo le pedí a mis viejos si podía volver a Chile, pues yo quería volver, siempre quise volver a mi raíz. Y a los 19 años volví y entré a la Chile por cupo extranjero. Ya. Claro, que eran como 4 cupos. Y era un poco parecido a la escala de los estudiantes, porque postulaban, ponte tú, 150 alumnos extranjeros y quedaban 4. Ya. Y no sé cuántos postularon de chilenos, pero quedaban, no sé, 100, ponte tú. Yeah. Era una escala parecida. Yeah. Entonces yo quedé en la Chile entre estos 4 cupos que había a los extranjeros. Y vuelvo un poquito atrás. Mi papá siempre a nosotros nos tuvo animales. Yeah. Teníamos una parcela en Rancagua. Se repite eso en todos los veterinarios. Siempre cuando chicos tuvimos contacto con animales. Sí, mi papá tenía una parcela en Rancagua y yo lo único que quería era que terminara. Yo estaba en la básica. Que fuera bien y poder mirar la parcela con los chanchos, las vacas, los caballos. Entonces, muy apegado al campo, ¿te fijas? Y después mi hermano Rubén, fanático de los caballos, maestro de equitación en la escuela militar, y él como que me llevó por el tema del interés de los caballos. Y ahí ya, entonces en el fondo tú llegas a estudiar veterinaria. Claro, a estudiar veterinaria siempre. Y ahí siempre pensando en caballo. La finalidad de trabajar en caballo. Ya. Sí. Siempre. Porque siempre me gustaron los deportes. Y yo veía y yo decía, ¿qué puedo hacer para combinar la medicina veterinaria con deporte? Trabajar en atleta. Claro. ¿Te fijáis? Sí. Y como trabajar en atleta, ¿en qué atleta? Los equinos. Porque en Australia hay carrera de galgo y todo, pero aquí no. Claro. Entonces, en los caballos tenía ambas cosas. Entonces, por eso me dediqué a los caballos, por el interés de niño y por el interés en el deporte. Mira. Entonces, ahí como que nació el tema de dedicarme a los caballos. Fíjate que cuando uno habla con los colegas que se dedican a caballos, la mayoría ya lo tenía más o menos decidido cuando entró. Seguramente. Yo no. Tú sabes que yo pues, como que por el destino llegué, pero que bueno, o sea, ya estaba decidido. Y yo me acuerdo, en esa época nos conocimos cuando... En el Club Hípico. Hace mucho rato. Y tú empezaste a hacer práctica en el Club Hípico
yendo Cuando todos los estaba en la días. U. Sí, pues, cuando estaba en la U. Con el doctor Rodríguez, cuando estaba Canales, el doctor Justamente, Canales. el doctor Carlos Canales, claro. justamente un personaje que aprendimos Sí, mucho. sí. La primera ruptura de tercer peronio la vimos juntos y que el doctor Canales dijo ¿qué es eso? Y los dos nos miramos y dijimos... ¿En serio? De eso no me acuerdo. No teníamos idea, sí. Y desde esa vez que cuando veo una ruptura de tercer peronio no se me olvida. Imagínate. Y en esa época, después ya tú te titulas y yo recuerdo que fuiste uno de los primeros que tenía como una... Porque ya había, pero fuiste uno de los primeros que tenía algo como un poquito más sofisticado, que era como una clínica móvil de caballo. Claro. Claro. Y que era, tú andabas con tu equipo de rayo, análogo en esa época, revelando y qué sé yo. Es verdad. Y claro, toda esa parte de tu historia como profesional, ¿cómo la viviste? ¿Fue difícil? Sí. Se rieron de ti porque Mira, yo conocí gente que tengo decía... que decir algo que... Porque seguramente este programa lo van a ver varios jóvenes también. Sí, sí, sí. Yo creo que estoy convencido de una de las cosas que más me abrió a mi puerta es el inglés. Porque yo, ponte tú, estaba en la universidad y yo me acuerdo, porque hay que estar en el momento correcto, en el lugar correcto, en el momento exacto, ¿te fijáis? Y yo me acuerdo que había una carrera de enduro y necesitaban estudiantes para ayudar en la carrera. Anotar a puras leceras, pero eran estudiantes de veterinaria que podían ver cojeras y anotar y aprender un poco. Y yo voy a ver una nota de Kino y había una lista. Y pregunta al profe, ¿quién se quiere inscribir a ir a esta cuestión? Y yo estaba como último en la lista y me inscribí al último, así como que me subí... Porque entraste a la universidad por una forma especial. Ah, no, es mentira. No, porque se dio la casualidad que no había visto esa cuestión antes y me anoté al último. Bueno, y me anoto al último y como que quedé casi de reserva. La cuestión es que fui a Pirque y partíamos en un bus de la universidad que nos llevó a Pirque a ver estas carreras de enduro, que yo no sabía lo que era el enduro, no tenía idea. Llegamos, teníamos que estar, ponte, todas las 6 de la mañana ya, y para no alargar mucho el cuento, bueno, voy a Pirque, veo la primera carrera y resulta que había un mundial que se hacía en Emiratos Árabes. ¿Ya? Yo estoy en cuarto año de veterinaria. Había un mundial que se hacía en Emiratos Árabes y trajeron a un brasilero para que seleccionara el equipo, que eran 6 caballos que invitaba el jeque, con 4 personas por caballo para ir a este mundial todo pagado. Entonces era una locura. Todos querían ir y conocer el desierto y llevar sus caballos. Obviamente. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que va pasando el rato, van pasando las etapas de los caballos que tienen que llegar, mojarlos, recuperar el corazón y pasar el trote. Y este veterinario extranjero no se le entendía mucho el portugués y hablaba puro inglés. Y va y se empieza a desesperar porque no le entendían. Y yo, patúo, el doctor en inglés, lo puedo ayudar, yo hablo inglés, si quiere yo le anoto. Me mira así, por favor, pa, y le quita qué sé yo, la punta al otro y pum, y me quedo yo con él. Y me dice, ¿podrías venir por acá a ayudarme? No sé qué, vamos a ver caballos ese día, qué sé yo. Y termina la carrera y él habla con uno de los directores de la Federación de Enduro, no sé qué, y le dice, por favor, que en la próxima carrera esté David. Ya, pues, y yo que me subí por atrás del bus, resulta que después fui a todas las carreras. Y llega la selección, y sorry, se me extiendo mucho, pero es parte importante de toda cómo fue mi historia, ¿te fijas? Sí. Entonces, llega la selección de los caballos, eligen a los 6 caballos, y él en una reunión en el directorio, yo en la universidad, ya está en quinto, y yo en la universidad, y me llaman por teléfono que yo voy a ir a Dubái porque el veterinario jefe necesita que yo vaya. Y bajaron a un dueño para llevarme a mí. Wow. Y yo pendejo, ¿se puede decir pendejo? Sí, se puede decir pendejo. Yo pendejo, no sabía nada. En ese tiempo estaba pasando ramo. Tú sabés cómo es la año, sí, hay que estudiar parasitología, semiología, farmacología y te volvís loco con ramo. Y uno estudia al final de la práctica, no sabés nada. Claro. Porque, o sea, es verdad. Y yo termino en Dubái, ¿te fijáis? Termino en Dubái con los caballos, yo cabro chico. Y fue una tremenda experiencia. Y yo te digo, el inglés para mí, y siempre lo repito porque la gente que está alrededor mío, quiero que sepa inglés. Y me da pena, te digo, me da pena cuando veo que no manejan el inglés porque es algo tan importante. Claro, es una herramienta. Hoy día en el mundo en que vivimos, prácticamente ser un analfabeto no saber inglés. Sí, no. Bueno. Aparte que la mayoría de las cosas, todas las cosas, la innovación y todo, la primera publicación todo en inglés, después con el tiempo se va traduciendo. Estáis fritos si no sabéis hablar inglés. Por suerte que cada vez más gente pero es también importante comunicarse, no es solo leer un paper. Y ahí después de esa etapa que, bueno, de esa historia que fuiste a Dubái. Claro, yo voy a Dubái. ¿Y qué pasa con eso? Que como la gente te ve tan
trabajador, porque yo venía de una cuna de trabajar y sacarme la cresta repartiendo diarios en Nueva York y yo trabajaba en una lavandería. Entonces, 18 horas de pega para mí era una talla. Yo me saqué la cresta, cabro chico, ¿me entendí? Entonces Grillo, que es este veterinario que me dio esta oportunidad, vio eso en mí y él me quería de ayudante, porque yo, cresta y media, le ponía suero a los caballos de cabro chico y estaba siempre el primero que llegaba, el último que se iba. Y la gente me conoció así, entonces empecé a captar clientes. Y se fue Grillo y yo salí de la universidad inmediatamente atendiendo clientes. No sabía nada, viejo, pero como todos. Como iba a práctica a Estados Unidos, porque mis papás vivían todavía en Nueva York, me compré un equipito de rayos que pesaba como 700 kilos la cuestión. Pero con eso hacía mi radiografía, tú sabías, análoga antes. Claro. Y andaba con mi alto chasis. Yo también me compré uno de esos equipos. Creo que 48 kilos. Bueno. Eso pesaba, 48 kilos pesaba. Imagínate. Y ahí empecé a hacer placas para mí, para mis caballitos, para otros colegas, y ahí me fui inventando. Y durante los primeros 3 años de mi casuística, empecé a trabajar casi puro en caballos de enduro. Claro, porque era donde... me conocía, yo iba a las carreras, me gustaba la disciplina. No, aparte la chapa de haber estado en esta claro, guay, claro. Él fue el que lo dijeron. Entonces, claro, y por suerte cada vez como que tuve más pega, ¿cachai? Tuve más pega y más pega y más pega. Y me compré esa camioneta que tú viste, que yo tenía como una clínica ambulante, ¿te acordás? Era genial. Claro. Era como un furgón. Se abre el mercado de los caballos de enduro para Emiratos Árabes. Porque compraban de Australia, compraban de Europa, compraban en Sudáfrica, pero no se había abierto el mercado en Chile. Ni en Sudamérica. Sí. Por ahí en Argentina. Se abre el mercado y vienen a comprar caballos acá. ¿Y qué pasa? Llega el emisario del jeque. ¿Y con quién habla? Con alguien que sepa hablar inglés, viejo. Claro. Y aquí con el que está aliado. ¿Cachai? Con mi hermano que se dedicaba en ese tiempo ya a un poco a comercializar caballos. Claro. Y vendimos los primeros 9 caballos que se fueron de Chile a Emiratos Árabes. Y los llevé yo en el avión. Ahí parte el asunto. Y yo llego allá, que yo ya conocía, y allá entre todo este manejo me ofrecen una pega. Claro. Y ahí yo me quedé allá 4 años trabajando para Sheikh Mansour bin Zayed, que es uno de los jeques más importantes hoy día en el mundo. Claro, dueño del Manchester City, dueño de Etihad. Sí, yo me acuerdo en esa época que era, claro. Y por eso, mira, qué bueno que llegaste a ese punto, porque por acá yo tenía un par de apuntes. Cuando tú estuviste en Emiratos Árabes, eras muy joven como profesional, muy joven. Sí. 26, 27 años. Claro, más o menos todos tenemos la misma edad, somos como... claro, más jóvenes que ahora. El desafío de estar allá, porque a los 26, 27 años uno sabe, pero no sabes lo que sabes ahora. Y a lo mejor en esa época, estando allá, la exigencia, ¿cómo te tomaste eso? ¿Cómo lo hiciste? Sí, sabéis que es buena tu pregunta, es súper buena porque... Y yo eso me aplaudo, porque uno a veces dice, chuta, que le he hecho un tequi. Y yo me mandé en barras como todo el mundo, obviamente, pero yo me acuerdo cuando yo me reuní con el manager del establo, que ellos tuvimos una reunión para ver lo de mi contrato y todo, y cuáles eran las condiciones. Ya, yo le dije, Mohamed, no me acuerdo cómo se llamaba, la mitad, más de la mitad se llama Mohamed. Quiero comprar tanto. Mohamed, le dije, yo leí el contrato, le agradezco tremendamente, esta oportunidad es fantástica para mí, estoy feliz. Pero yo necesito seguir educándome. Yo quiero que ustedes en el establo me apoyen. Si hay un curso importante que yo sé que voy a aprender, yo quiero que me apoyen. Me lo pago yo, no tengo problema, yo voy a ganar plata, qué sé yo, estoy bien, me lo pago yo, pero yo quiero que ustedes me den la posibilidad de irme a los cursos y volver. Yo necesito seguir aprendiendo. Y al gallo le pareció espectacular. Me dio la mano y me dijo, nosotros te vamos a apoyar. Porque vio las ganas. Viejo, me pagaron todos los cursos que había, yo me iba a los cursos. Se portaron increíbles durante los 4 años que yo estuve. Y a raíz de eso, yo fui mucho donde Denoa. Aprender el tema de la ecografía. Sí, ahí está. Aprender el tema de la ecografía, ¿te fijáis? Sí. Entonces le saqué el jugo a la pega en términos de aprender, de seguir fogueándome como veterinario, de ver casos. Pero fíjate que eso pasa porque él a lo mejor vio el hambre que teníamos nosotros. Sí, pues. El hambre de querer aprender más, estar más, que tener la posibilidad, porque a veces uno tiene mucho las ganas, pero el entorno, la posibilidad o qué sé yo, no se da. Y esa hambre, lamentablemente, ahora no la vemos mucho en los colegas jóvenes. Bueno, es un tema para más adelante, pero sí, voy entendiendo. Entonces, estuviste en Emiratos Árabes, recuerdo esa época, que llegaban rumores. David Parra está en Emiratos Árabes. Oh, qué buena, oh, qué buena, oh, qué buena. Y muchos decían, ¿y qué hace allá? Y otros decían,
ojalá se quede allá para siempre. ¿Qué sé yo? Hasta que de repente, sí es verdad, hasta que de repente llega la noticia, David se devuelve. Y muchos, qué buena, qué buena, qué buena. Qué mala. Y algunas vacas sagradas, no las voy a nombrar, algunas ni están, yo creo ya. Decían, ¿y para qué se va a devolver? Claro. O sea, ya está mejor la cosa. Claro. Y muchos decíamos, porque acá es chileno y va a traer algo nuevo y nos va a servir a todos. No, la está cagando. ¿Para qué se va a devolver? Claro. Y claro, ¿por qué? Porque después de un tiempo, después que tú volviste y cambiaron muchas cosas, ellos quedaron medio out. Y en el fondo era miedo nomás. Sí. Entonces yo debo reconocer Miedo a lo nuevo. sí, que cuando recién partió la radiología digital equina, no tan solo tú, hubo un par de colegas más que partieron con esto y fue un salto pero increíble. O sea, antes diagnosticábamos con esas radiografías análogas, que a mí ahora me da vergüenza. Era Terrible. Horroroso. No, terrible. Entonces cuando partió eso, todo cambia. Mucha gente habla de eso, ¿cierto? De que cuando llega David Parra, insisto, también con otros colegas, parte como todo lo que es el manejo de la radiología digital, algunos centros, digamos, importantes, otros colegas empezaron a tener, y de ahí parte un salto importante en lo que es la tecnología en la medicina equina, sobre todo en diagnóstico por imagen, ¿cierto? Y de ahí llegamos hasta el día de hoy. Así es. Que ahora tú eres el primero. Voy a hacer un paréntesis. Sí. Que la idea es que Sí, sin duda. yo llego de Emiratos y ¿qué pasa? Que yo encuentro un gran amigo, aliado, que siempre respetó y creyó en mi trabajo, que es Marco Jerez. Sí, el doctor Jerez. El doctor Marco Jerez. Mira, lo vamos a invitar acá al doctor Jerez. Sí, sin duda. Increíble la historia de su vida. O sea, tendría que hacer un podcast como de 3 horas porque la cantidad de historias. Tendría que tener más sours. También, en realidad tendría que tener más sours. No alcanza. Con esto no alcanza. Bueno, pero el doc Jerez me abrió las puertas, digamos, de su casuística, de sus clientes, para yo poder aportarle lo mío y todo. Y él como que, la verdad que me ayudó mucho. Yo lo reconozco. Cuando yo estudiaba, él me acogió como alumno y me enseñó muchas cosas. Y después, cuando yo ya fui más formado, él me abrió las puertas para poder atender y ayudarlo a él con sus caballos y todo. Bueno, pero él organizó una charla de ecografía en la Feria de Criadores. ¿Ya? Ya. Claro. Y eso como que encendió, yo siento, una chispa de lo que es el mundo de la ecografía en el caballo, en la ortopedia. Porque antes sabíamos por el doctor Goy de la ecografía de tendones. Ecografía no metacarpal palmar. Nada más. Sin metacarpal palmar. Y no se ecografiaba nada más. Y yo empecé a hablar de la ecografía articular, de la ecografía cervical, de la ecografía del dorso, de la ecografía de la pelvis, de cuántas cosas se podían diagnosticar, por ejemplo, en la babilla, que era un diagnóstico mucho más exquisito que la radiografía. 1000 veces. Y aquí como que abrió una ventana, ¿te fijáis? Y ahí empezó el bichito de... Y yo me siento profesionalmente como bien por eso, porque un poco uno fue pionero en ese sentido de abrir. Pero es que sin duda, por eso te lo nombro. De que el diagnóstico por imagen está, ¿te fijas? Que tenemos que aprender y mejorar y todo. Por eso te lo nombro. Porque así nació esta cuestión. Por eso yo decía, cuando tú llegas de Emiratos y después de un tiempo sale la radiología digital, hay un desarrollo de la ecografía, sin duda. ¿Tú te acuerdas cuando nosotros hacíamos práctica en el Club que era la clínica top de Chile y qué sé yo? Ecografía había muy pocas, se hacían una, qué sé yo, una a la semana, una cada 15 días. Me acuerdo que el doctor Godoy iba a hacer la ecografía cuando yo estaba como estudiante. Claro. Y eso era iba, miraba y no entendía nada. Una a la semana. Imagínate. Con la casuística que tiene ese cliente. Entonces era una herramienta que no se ocupaba tanto y después de un tiempo se empezó a ocupar. ¿Y por qué también, Chago, te cuento esto? Porque cuando yo vuelvo a Chile, yo me dediqué durante 2 años casi a puro hacer ecografía. Claro. Y el doctor Carlos Rodríguez, por ejemplo, me pedía 3 ecografías diarias. Claro. O sea, para el doctor Rodríguez hacía mucha ecografía. Porque ahí él empezó a diagnosticar fracturas de pelvis. Claro. Fracturas por estrés, que es muy común en el caballo de carrera, por ejemplo. ¿Me entiendes? Y que antes quedábamos súper colgados y decíamos, esto es algo Entonces, complejo. yo hacía ecografía para muchos preparadores, a través del doctor Rodríguez principalmente. Después me llamaban otros colegas. Después empecé en la equitación y así. Mis primeros 2 años fue ecografía. Hasta que ya se empezó a hacer más masivo el tema de la ecografía. Claro. Pero ahí, bueno, uno genera otras fuentes de casuística. Y ahí es lo que yo te quería contar también, o sea, te quería preguntar. Después viene toda una etapa en que, bueno, tú ya eres un profesional bastante connotado en todo el asunto. Ya, qué sé yo, han pasado unos años y decides hacer una clínica.
que era algo, como decirlo en buen chileno, muy rayado. Era como muy la puesta rara. Sí. Y decidí hacer una clínica. Y recuerdo alguna vez que tú me contaste y dijiste, oye, voy a hacer una clínica. Y iba a quedar en tal lado. Ah, mira, qué buena. Y yo decía, igual arriesgado, porque uno está acostumbrado a que uno va a ver el caballo y no que te traigan el caballo. Exacto. Cosa que con los años ha cambiado fútbol a esta altura. ¿Cómo fue eso de pensar hacer una clínica? ¿Por qué? ¿Dónde está? ¿Y cómo significa que tú hasta el día de hoy vives al lado de tu clínica? Porque si la gente no conoce la clínica Las Troyas, está la clínica Las Troyas, que es muy bonita, hermosa. Luego hay un cerco natural y está la casa de David. O sea, él vive ahí. Es su lugar. ¿Cómo fue pensado esto y cómo se desarrolló todo esto? Sí, mira, bueno, después yo me quedo en Chile, ¿cierto?, a trabajar, y yo empecé a trabajar en las temporadas de invierno, digamos, de verano de Chile, invierno de Florida, en Estados Unidos, en Wellington. Y a mí me contrata una clínica en Estados Unidos para poder ir por la temporada. Y voy durante 4 temporadas en el verano de Chile, invierno de Estados Unidos, pero los caballos migran hacia el sur. Porque en Florida el clima es siempre rico. Entonces de la nieve se vienen todos los caballos de deporte a Wellington, Florida. Y se concentran 12.000 caballos de deporte en una ciudad chiquitita que debe ser como la comuna de Maipú. Es una cuestión donde las veredas son caballos, impresionante. Bueno, yo trabajo entre Santiago y Wellington, y cuando estoy en Chile me doy cuenta cómo son las clínicas allá, ¿te fijas? Cómo funcionan. Tú pudiste verlo, cómo funcionaba una clínica de caballos. Me contrató, vi cómo funciona la estructura de las clínicas. Entonces, obviamente que era mi sueño, ¿te fijáis? Sí. Y resulta que yo llego a Chile a otra realidad completamente distinta. A llegar a un establo y no tener dónde apoyar un equipo. Después a que, no sé, pasa un caballo y solo el caminar se te llena todo de polvo porque es pura tierra. Y es una realidad totalmente distinta y una cultura totalmente distinta. Se lo atiende realmente el caballo de deporte. Y que se lo atiende en la tarde de noche, para los no hay luz. europeos, un caballo de deporte es un chiche, es un lujo, es algo que cuidan mucho. Y acá era como algo así, no sé, era casi como una vaca, ¿me entendés? Claro. No por menospreciar. Sí, no, pero se trata muy distinto el caballo deportivo afuera que acá, o se trataba. Ahora las cosas han cambiado. Pero entonces yo tengo ese bichito de hacer mi clínica. Y yo manejaba, Chago, 10.000 kilómetros mensuales, viejo. 10.000 kilómetros mensuales. En mi Peugeot 307, viejo, petrolero, que daba como 70 por litro. Pero yo llegaba a todos los rincones donde me llamaban. No tenía domingo. Olvídate. Sí, bueno, en esa época. Yo creo que todos los veterinarios de Quino. Para el año nuevo. Todos los veterinarios de Quino hemos pasado por eso. No tenía vida. O sea, yo vivía para atender caballos. Sí, voy. Y resulta que nace mi primer hijo, Jesús, y ya no trabajé más los domingos. ¿Cachai? Y el Jecho nació hace 13 años y medio. Y ahí yo, en esa época, con el Jecho de 2 meses de nacido, me compro mi actual parcela, donde armé la clínica Las Troyas que tú conoces, ¿te fijas? Pero esto fue porque en el fondo necesitaba un lugar donde yo no tener que viajar a todos lados porque el día no te alcanzaba para nada. Claro. Pasaba ahí 70% de las horas del día arriba del auto. Entonces ya eso tenía que cambiar. Y mi idea era generar un consultorio. Donde yo podía ver los caballos trotar y tener un lugar cómodo para flectarlos, para verlos trotar en una pista de asfalto y tener una troya blanda y una troya dura. Que es lo que yo no tenía en los establos. Y que fue el comienzo de Las Troyas que conocimos, claro. Y así nació el nombre también. Claro, eran dos troyas, una blanda y una dura. Yo recuerdo. Y así nace el nombre. Y empiezo y nace el nombre y se forma Las Troyas. Y después yo me acuerdo que empecé a tener interés por la artroscopía. Entonces la primera persona que me enseña artroscopía práctica eres tú. Que yo no me acuerdo hace cuántos años ya, años. Mucho rato ya. Llevo un caballo árabe al club hípico y te pido si me podía ayudar. Y tú me ayudas y esto estáis haciéndolo bien, esto estáis haciéndolo mal y qué sé yo. Y tú me das la posibilidad de aprender artroscopía y yo te lo agradezco hasta el día de hoy. Por supuesto, yo había hecho cursos en Brasil, cursos básicos, pero no es lo mismo que estar con un caballo como sabemos, las cirugías son horas de vuelo. Hay que estar ahí y con un piloto y un copiloto, claro. Totalmente. Entonces yo empiezo a hacer mis propias artroscopías y a llevar mis propios caballos a la UNAP.
Sí, sí, pero la UNAP me daba un día X cuando ellos podían recibir. Claro, y se entiende porque es un hospital grande que tiene sí, que ir fraccionando los horarios y crece. Y no era cómodo, ¿cachai? Tampoco era cómodo viajar hasta Colina y todo el tema, que mis clientes fueran para allá y yo más o menos manejar el horario que ellos me daban disponible. Claro. Y pasan como 4 o 5 años de yo llevar mi cirugía allá y empiezo con esta idea, concretar la idea de hacer una clínica y yo un poco pensando qué más podía hacer. Cada vez que iba a un curso de ortopedia, que la escogiera es lo que siempre me gustó, la mitad del curso era hablar de resonancia. Yo estaba chato, decía esto es imposible, inalcanzable. Sí. Y para no aburrirlos mucho y extenderme mucho... Pero todos decíamos que era inalcanzable la resonancia. Inalcanzable. Sí. Entonces yo me pongo la meta de comprarme un resonador. Porque dije, ¿hasta cuándo vamos a estar trabajando a ciegas? Si nosotros aquí hacemos puros diagnósticos presuntivos. Es a la chunte, ¿no? Claro. Infiltráis una bursa, pero no sabéis qué diablo hay ahí abajo. ¿Me entendés? Es un disparo a la bandada. Es lo que tenemos, es lo que hay. Es lo que tenemos para ofrecerle al cliente. Y el cliente te dice, bueno, ¿y qué tiene mi caballo? Mire, no sé, pero voy a intentar esto. Y así trabajábamos. Hasta que hace 5 años atrás, bueno, yo hace 6 años y medio atrás compro el resonador, metí las lucas, los ahorros y todo, ¿cachai? Compro el resonador, pero aparte de eso había que traerlo. Había que pagar los impuestos por el resonador. Sí. Había que pagar los impuestos. Había que construir un lugar especial para tener el resonador, que tiene que ser como esta sala, pero más pro, porque termoacústico, Sí. con una temperatura a 22 grados, 24/7. Entonces, todo muy, muy especializado. Y todo este proyecto era Nacional Lucas, ¿cachai? Yo estaba solo, sin socio, sin nadie que quisiera cometer esta locura. Bueno, la cometí yo porque era casi un suicidio financiero. Y al final... está el resonador y llega el resonador a Chile y resulta que viene el estallido social. Y la pandemia, sí me acuerdo. Y después viene la pandemia. Sí me acuerdo. Yo Viene la les pandemia. voy a contar una cosa. Yo a veces voy a operar a la clínica Las Troyas, voy a operar allá. David tiene un equipo súper bueno, un pabellón de lujo. Y alguna vez terminando cirugía, siempre a veces conversamos, qué sé yo, si es que hay tiempo. Y en la época de la pandemia, si no mal recuerdo, termino la cirugía y era tarde, salgo y David me está esperando con una cerveza. Y había una caja grande, como de 2 metros por 2, así, caja grandota. Y nos pusimos a tomar una cervecita arriba de la caja. Y yo le digo, oye, ¿y el resonador? Me dice, no, es que la pandemia y todo. ¿Y dónde está? Acá. Y me dice, esta es la mesa más cara que me ha salido, porque era la mesa donde estaba la caja del resonador. Y ahí nos tomamos una cervecita. Recuerdo esa época. Claro, estuvo como 8 meses en esa cajita. Sí. Porque resulta que viene el COVID y Chile es uno de los primeros países que estábamos todos vacunados. Claro. Pero el gallo que lo instalaba, yo quería que viniera el capo, que era un griego. ¿Cachai? Y en Grecia se vacunaron viejos como 8 meses después de nosotros. Y el gallo no podía viajar a Chile por la vacuna. Bueno, y este gallo se vacuna, le dan su certificado y agarra pasaje y se viene a Chile a instalar el resonador. Instalamos el resonador en octubre del año 2021. Y se hace la primera resonancia en un caballo. Perdón, me emociono, ¿verdad? Sí, está bien, pues. Es que, bueno... Fue un logro, sí fue algo titánico. Sí. Yo me acuerdo que conversábamos harto en esa época sobre eso y tú lo pasaste mal. Po. Sí, yo me acuerdo que estaba muy choreado. Por eso conté la anécdota esta de la caja gigante. En octubre del 2021 se hace la primera resonancia. Y ahí ya, bueno, lograr que los colegas empiezan a entender y a apoyarse en esta tecnología, ¿cachai? Y por suerte he tenido súper buena relación con los colegas en general, porque igual la mentalidad del colega ha cambiado, ¿te fijáis? Sí. Son capaces de derivar y por suerte se trabaja bien en general en la especialidad. Entonces está, por ejemplo, la Ingrid Fong, la María Paz Vargas, Francisco Carrasco, Roberto Aguilera y varios otros que puedo nombrar que trabajan a buen nivel y que quieren un diagnóstico avanzado. Porque eso a la larga les ayuda a tomar decisiones. Conviene invertir qué raje le hago, qué tratamiento le hago, qué le digo al cliente, cuántos meses de para tiene. ¿Me entendí? En vez de hacer cosas al azar así. Y entonces empiezan a derivar cada vez más caballos. Y afortunadamente se va pagando la cuota del resonador, ¿cachai? Claro. Pero yo hice este proyecto, lo hice quirófano resonador. De tal manera de poder sacarle al edificio más partido.
Claro. Y todas las artroscopías que yo llevaba a la UNAP me las traje a las Troyas. Sí. Entonces así fue mucho más fácil pagar la inversión, ¿te fijáis? Sí. Aparte Entonces que así lo pensé. ese pabellón está muy bien construido, está funcionando muy bien. Po. Sí. Ayer estuve operando allá. Sí, pues ayer operaste allá. Sí, porque Está todas bueno. las laringes, las cirugías de cólico, todas las laringes las hace Santiago en nuestra clínica. Así. Y está bueno, muy Es buen nuestro pabellón. referente. Y el equipo es súper bueno. Eso es otra cosa, cuando hiciste la clínica y hasta el día de hoy, bueno, como en todos lados, digamos, llega gente y se va y todo, pero siempre ha habido un muy buen equipo. ¿En qué crees que se basa eso para tener un buen, que yo lo puedo destacar, digamos, un muy buen equipo, que a veces uno va a otro lado y no funciona igual? Sí. ¿Qué crees que funciona? ¿Por qué te ha funcionado bien eso? Sí, buena pregunta. Yo creo que una cosa importante, ponte tú, es cuando uno está activo trabajando, ¿cierto? Porque es como cuando uno hace deporte. Si yo paro de hacer deporte y vuelvo, estoy oxidado, estoy contracturado, En cambio, si yo me mantengo, como tenemos tanta casuística, gracias a Dios, Sí. Mi equipo está a pila, está máquina. Y los Y por cabros que ejemplo, el están ahora. anestesista. Sí. Ahora yo tengo una nueva anestesista que nos costó al principio. Claro. Pero nosotros la mandamos a Argentina a capacitarse con un tipo muy bueno. Sí. Y ella volvió muy pro, muy capa, muy bien, muy así estudiada y todo. Y como tenemos mucha casuística y muchos casos a la semana, pucha, Sí. son horas de vuelo, te fijas. Obvio. Y grandes Muy desafíos ella ha podido superarlos. Y lo mismo con la gente que trabaja conmigo. El pabellonero está conmigo desde el principio. Sí. Entonces la misma casuística te hace ir mejorando, ¿te fijas? Sí, de hecho. Así que... A propósito de cirugía, ¿has tenido algún caso? Porque porque después de dedicarte, digamos, a todo lo que es diagnóstico por imágenes, coger y todo, tú también empezaste a hacer cirugía. Y dentro de la cirugía, tú haces mucha artroscopía y otras implantes o qué sé yo. ¿Has tenido problemas tú con cicatrización de alguna de las heridas postquirúrgicas? Sí, obviamente. ¿Sabes cómo yo lo soluciono? Con el spray de Drago de Cahuel, que lo tienes ahí. Ah, mira, sí, pues no, sí ahí lo está. conozco, yo lo uso también. Es un excelente, de verdad. Muy buen producto. Fuera de broma, Sí. es pero muy buen producto. Sí. El spray de Drago de Cahuel es un cicatrizante, ayuda a mantener una película, ayuda a combatir la inflamación. Anda Y súper bien. Muy bien. Económico y fácil de usar. Justamente. Y otra cosa muy importante, que no es doping. Entonces, si hay un caballo que tiene una laceración pequeña y yo necesito hacer un tratamiento, obviamente el caballo no va a correr con la laceración, porque primero lazó el caballo, pero sí, qué sé yo aplicando este spray de Cahuel, ¿cierto? Spray Drago, yo puedo hacer un tratamiento unos 7 días antes y a los 10 días después el caballo puede competir sin problemas, porque no es doping, es algo muy seguro. Así que eso, sí, Cahuel. Muy buen producto. Sigamos con la cirugía. Entonces, tú después empezaste a operar, obviamente, como hablábamos, de artroscopía, hacer implantes y todo eso. Y al día de hoy haciendo cirugía bastante compleja. Ayer hablábamos de alguna de esas. ¿Cómo piensas tú, o qué le podrías decir a los colegas más jóvenes que están empezando esto, que hay unos que tienen muchas ganas, que se quieren comer el mundo, y que por razones obvias de la sociedad y la historia, o qué sé yo, cómo se están dando las cosas, a lo mejor no van a pasar por todo lo que tuvimos que pasar nosotros para llegar a esto? Puede que a ellos, no sé si le haga más fácil, ¿no? Va a ser diferente. Pero ¿qué le puedes decir a esos colegas más jóvenes que tienen las ganas para poder llegar donde tú estás? ¿Cuál sería un buen consejo? Si tuvieras al frente a un colega joven, recién salido. Sí, yo de frentón le doy énfasis a aprender inglés, que es fundamental. No solo leer un paper, hablar. Saber comunicarse en inglés. Y pasa, por ejemplo, en países como Estados Unidos hay demasiadas oportunidades para residencia, internado, externship y ese tipo de cosas. Y eso yo creo que es un súper buen paso para los cabros jóvenes. Sí. Poder quedarse un tiempo en alguna clínica viendo casuística, viendo casos, sacarse la cresta estudiando y viendo y quedándose hasta la última hora de la noche. Y Claro. No hay otro camino. Es Sin súper duda. sacrificado. Sin duda. No es fácil. ¿Cuál crees La tú especialidad que...? que elegimos no es fácil. Para nada. Sobre todo empezar... Para nada, claro. Muchas Yo horas, lo hablo muchas horas. lo hablo con algunos alumnos o con algunos colegas jóvenes. La empleabilidad en equinos no es que sea baja, es lenta. sí. Y el que aguante esa lentitud va a llegar. Entonces, también hay que darle impulso a eso. Y hay gente muy, muy buena, por suerte, algunos colegas jóvenes bastante, muy, muy buenos. ¿Cuál crees tú que sería el siguiente paso tecnológico en la clínica Las Troyas? Así como soñando, así como alguna vez soñaste que tenía ahí un razonador. ¿Qué soñaría yo ahora para tener Las Troyas? Sí, la tomografía sin duda es algo que está en debe. Porque nosotros ahora no tenemos
hay muchos caballos con déficit neurológico, por ejemplo, que si nosotros pudiéramos hacerle un CT del cuello, ¿Ya? sabríamos que hay una compresión medular que nosotros nunca imaginamos. Caracterizar mejor las fracturas para poner mejor un tornillo. O sea, eso totalmente estamos al debe en lo que es tomografía computarizada. Sobre todo en lo que es, por ejemplo, cabeza y área cervical. Sería increíble porque hay, por ejemplo, en los caballos corraleros, ¿cuánta patología cervical hay que no sabemos? Muchísima. Muchísima. ¿Alguna vez alguien en algún curso o algo habló de eso? Sí. Entonces hoy día en un caballo medio neurológico, un poquito patuleco para que todos entiendan, ¿cierto? Atáxico se dice en medicina. Bailarín de salsa. Nosotros hacemos diagnóstico presuntivo. Su caballo está atáxico. Bueno, ¿y por qué? Mire, no sé, pero yo creo que puede ser algo en el cuello. Es la típica Las del radiografías caballo. salen impecables, pero tú vayas a un curso en Estados Unidos de tomografía y todas las radiografías salen impecables. Y después te muestran una tomografía y no podéis creer. Claro. Está la escoba, ¿me entiendes? Claro, porque eso es lo típico que pasa en caballo y siempre lo hemos comentado. Y se ha comentado por mucho tiempo. En caballo hay muchas cosas que se sabe lo que pasa, pero no por qué pasa. Pero no por qué pasa. Tenemos diagnóstico. Y claro, y llegar al Y diagnóstico. esa es la base de todo. Sí, Porque hay cirugía específica para problemas específicos y ahí cambiáis la vida de un caballo, lo mejoráis. Justamente. Qué bueno. Eso definitivamente estamos al debe. Yo no lo voy a hacer porque otro suicidio económico no lo voy a hacer. O sea, tendría que aparecer un grupo económico que quiera invertir en eso, poner lucas en una universidad. Sin duda. Yo ya... A propósito de tu universidad, ¿nunca te ha llamado la atención? Yo sé que recibes en tu clínica más de alguna vez, o qué sé yo, algunos convenios, qué sé yo, algunos estudiantes ya de último año, qué sé yo. Obviamente acotado, como todas las clínicas, no puedes tener, en caballo no podéis tener 40 personas, son animales que hay que manejar con cuidado. ¿Nunca te ha nacido la necesidad de decir, ¿sabéis qué? Quiero hacer clase. Quiero todo lo que he aprendido, todo lo que sé, las ganas que tengo, y traspasarle eso y quitarle el miedo a los cabros y todo eso. ¿Nunca te ha nacido eso? Sí. Yo cuando llegué a Emirato, como a los pocos meses me ofrecieron hacer clases en la mayor. Ya. Y claro, hice clases de pregrado y todo y no me pareció interesante. Ya, porque a la mitad le gustaban las vacas. Ah, claro. Estaban interesados. Sí. Eso no es algo muy gratificante. Pero después me invitaron a ser parte de un diplomado de la Universidad de Chile, donde ahí pagaban los alumnos que les gustaban los Claro. Ahí me pareció atractivo, interesante. Y también fui instructor de Alapile, que es una asociación de especialistas en ortopedia. Así que ahí también, Alapile fui durante varios años instructor de esa asociación. Recuerdo cuando se organizó... ¿Ah? Que hable de Alapile. No, que hable de qué? De Channel. Ya. Eso se edita, si se edita o no se edita, da lo mismo. B-Channel, obviamente. Otros amigos más. Otros amigos más que están acá ayudando esta empresa que estamos... Bueno, B-Channel. B-Channel es Espera Entretenida. Es un sistema que tienen las clínicas veterinarias de los colegas que se dedican a clínica menor o exóticos o qué sé yo. Y es un canal propio... es un canal en el fondo que tiene información incluso propia de cada clínica, en el cual hay información de valor en relación a todo lo que es la educación sanitaria de las mascotas, entretenimiento, etc. Así que cuando usted vaya a la clínica, llega a su perrito, a su gatito, al veterinario, y tiene B-Channel, usted entre feliz. Si no tiene B-Channel, no entre, hasta que tenga B-Channel. Eso. Ya. Entonces, continuamos. Súper convencente. Sí, no, obvio. Oye, pero sí es un muy buen producto. Aparte que B-Channel no está en cualquier clínica, ellos filtran. Bueno. ¿No? Es verdad. Yo quedé sorprendido. Bueno. Sorprendido. Sí. Mira. Está en Instagram y en YouTube. La lleva. Por acá, exacto. Ahí está, B-Channel. Espera Entretenida. ¿Cómo equilibras tu vida? Y esta es una pregunta para todos los colegas que están viendo esto, que nos dedicamos a los caballos por ya harto rato. ¿Cómo equilibras tu vida personal? Tanto de padre, de pareja, de amigo, de hijo, de hermano, bla, 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 con la disciplina de dedicarse a los caballos, que uno sabe que para que te vaya más o menos bien o para desarrollar y qué sé yo, le tienes que dedicar mucho rato.
¿Cómo lo equilibras? Sí. Dame un consejo, por favor. Sí. Bueno, yo no creo que te pueda aconsejar mucho en eso, pero... En realidad. Sí, después de que nació mi hijo, decidí, como te decía, tener los domingos para la familia y todo. Y resulta que después nació la Emita, mi hija, y ya yo decidí tener los fines de semana para nosotros, digamos. Y esa yo creo que es la mejor manera. O sea, yo por lo menos trabajo de lunes a viernes. Igual trabajo sábado y domingo en informes, en organizar, en digamos, agendar pacientes, hacer los informes muchas veces de resonancia, que harta pega. Pero ya por lo menos estoy en casa, ¿te fijas? Ya por lo menos estoy acompañando, estoy cuidando, estoy, claro, qué sé yo, enseñando, lo que tenga que hacer como papá. Claro. ¿Me entiendes? Y ya no voy a los concursos de equitación como hacía antes, claro, ni a los rodeos, no. Claro. O sea, los fines de semana son para mí. Voy con mi hijo a jugar tenis los sábados y domingos, después estoy en casa y qué sé yo. ¿Es difícil tomar eso? Yo creo que hay que proponérselo, ¿te fijas? Y hay que ceder. Mira, yo antes tú me conoces. Pero hay gente súper trabajólica que no puede. Uno sigue siendo trabajólico, pero más intenso, ¿no? Porque, claro. Echando mejor alguna tu día vez tú conociste, claro, en el Club Hípico trabajaba de lunes a domingo a veces. Claro. Y a veces, y sin exagerar, hasta muy tarde y después urgencia de la noche. Claro. Hasta que, claro, llega un tiempo en que ya es necesario cortar un poquito. En tu caso a veces puede ser más difícil porque tú tenés que atender emergencias. Claro. Yo no atiendo tanta emergencia, salgo una fractura. La gracia es que yo tengo, como hago solo cirugías y puedo programar muchas cirugías y de un tiempo a esta parte, a veces funciona, a veces no, trato de no trabajar ni viernes, ni sábado, ni domingo. Perfecto. Cada vez que digo eso, llega una urgencia el viernes, una el sábado y otra el domingo. Pero trato de no, por lo menos no programar cirugías para los viernes. Sí. Buenísimo. No, sí. Mira, bueno, David. Hay que proponérselo. Sí, ha sido un gusto. Igualmente, gracias por invitarme. Muy, muy entretenido. Yo creo que sin duda da para otro. Muy latero, pero. No, al contrario. Historia, no, al contrario. La historia es larga. Al contrario, se trata de eso. Se trata de ir conociendo a la gente. Lógico. Que es referente, Lógico. De dónde viene, por qué hace esto, qué es lo que piensa, para dónde piensa que va este asunto. Así que nada, de verdad, muy agradecido. Muchas gracias a usted. De que haya sido el primer invitado de este Grande podcast. Cahuel. Muy buenos productos. Que tenga muchos capítulos. Cahuel. ¿Qué Cahuel? Cahuel, muy bueno, Cahuel. ¿Sí? ¿Es verdad? De primera. Así que de este podcast, que ojalá tenga muchos capítulos, tengamos muchos colegas más y muchas personas que están relacionadas con el mundo de los caballos, equitadores, herradores, personas de la industria ecuestre, personas relacionadas con la academia, etc. Así que nada, una vez más, muchas gracias, David. Gracias, Chavo, por invitarme. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, este fue el primer capítulo de... ¿cómo se llama esto? No, qué buena broma. Este fue el primer capítulo de Dr. Horse y nos vemos en el segundo. Chao, chao. Muchas gracias.